Gracias por continuar con nosotros. Y vamos a seguir tocando el tema del deporte en los menores de 16 años. Jorge Reque, como psiquiatra, ¿tú qué nos puedes orientar al respecto de esta presión que a veces sienten los niños y adolescentes? ¿Esto puede provocar consecuencias? ¿Esto puede afectar cuando uno ya termina de crecer, cuando uno es adulto joven o un adulto mayor, ¿ya? Sí, sin duda, acotando aquí lo que decía el invitado también, es que yo creo que los padres también tienen que participar en la salud mental, ¿no? No podemos permitir que la patología que tienen ciertos padres se transmita a los niños, ¿no? Es muy frecuente en la consulta de salud mental infantil de que los niños lleguen a la terapia a necesitar abordaje farmacológico porque también han sido víctimas de papás que no se han tratado mentalmente, ¿no? Entonces es un aspecto que tenemos que considerar, ¿no? Ya no se puede hacer una estigmatización de la salud mental. Hoy en día, con la pandemia, es importante cuidar de nuestra salud mental. Sin duda, el neurodesarrollo es la etapa, creo, más crítica entre los 0 a 5 años de edad. Si en ese periodo un niño o niña sufre un trauma psicológico, esto va perdurando porque tenemos que entender, por ejemplo, que ciertas zonas cerebrales terminan de madurarse entre los 18 a 25 años, principalmente la corteza frontal, que es, digamos, el director de la orquesta del cuerpo humano, ¿no? Esta corteza es la que nos encarga de la planificación, de la organización, de la ejecución fina de movimientos, ¿no? El arte de organizar. Lo que hacen grandes atletas está ahí. Entonces, si en este proceso de crecimiento nuestros niños y adolescentes sufren traumas en el entrenamiento, a nivel psicológico, una familia disfuncional, sin duda va a ir impactando su adecuado neurodesarrollo. Entonces, ¿qué tenemos cuando un adulto llega a la consulta psiquiátrica? Pues siempre está la pregunta, ¿no? ¿Y cómo fue su infancia, señor, señora? Y ahí se abre la ventana, ¿no? La verdad, mi infancia fue muy difícil. A mí mi papá me hacía esto, me pegaba, me gritaba. Recuerdo cuando competía, a mí me gustaba hacer natación, el fútbol, pero mi papá me hacía esto, me gritaba, y llegué a odiar. Y hoy por hoy estoy aquí, sufriendo de ansiedad, sufriendo de depresión, sufro de estrés postraumático, no puedo ver una pelota, no puedo ver una cancha, no puedo ver al entrenador, odio ir al estadio porque me hace recuerdo. Entonces tenemos que entender que hay zonas del cerebro que guardan recuerdos muy desagradables y que a su vez cuando es activado ante este evento ambiental empieza a desencadenarse los neurotransmisores, estos mensajeros que van a activar todo el mecanismo y van a dar una respuesta fisiológica en el cuerpo. En ese momento las personas pueden tener ansiedad, depresión, ataques de pánico, y si esto obviamente no lo hemos tratado oportunamente es una bomba de tiempo. Muy bien. Hasta ahora hemos hablado de algunos de los efectos por esa presión excesiva hacia los niños y adolescentes en el deporte, pero yo quiero resaltar ahora las cosas buenas del deporte en todas las edades, pero hoy específicamente en los niños y adolescentes. Jorge Salazar, como pediatra, ¿tú qué es lo que has visto, qué es lo que tú puedes recomendar, qué es lo que es los efectos positivos que tiene el deporte en niños y adolescentes? Bueno, la mejor edad para que un niño pueda controlar, por ejemplo, el sobrepeso o una persona pueda controlar el sobrepeso es la infancia y ahí juega un papel importantísimo el deporte. Un niño que tiene sobrepeso va a ser un adulto con sobrepeso y riesgo de obesidad y todos los problemas que tiene. Entonces el deporte va a ser un protector, ¿ok? El deporte es protector no solamente en sobrepeso, sino en enfermedades, inclusive como ahora el SARS-CoV-2 es un factor protector para esta enfermedad. Entonces es importantísimo que lo hagan, como ya lo dijeron anteriormente. El hacer deporte disminuye los traumas infantiles, aumenta la sociabilidad, hace que los niños crezcan más. El único momento donde la hormona de crecimiento se produce va a ser en el deporte, en el sueño y nada más. Entonces el niño cuanto más juegue, cuanto más deporte haga, va a ser mucho mejor. Pero eso también nos va a ayudar en ciertos problemas como diabetes, prevención de hipertensión y otros problemas que pueda tener el niño que pueden ser inclusive hasta congénitos, los podemos retrasar con el deporte. Claro que sí, es lo que decíamos, ¿no? La obesidad, el sobrepeso conlleva muchas cosas. En ese momento en humanidad la obesidad y el sobrepeso es igual de problemático que la desnutrición. ¿Okay? Y tiene muchos más problemas. La diabetes tipo 2 del adulto, las artrosis, el colesterol alto, los eventos vasculares cerebrales, realmente es un azote en la humanidad. Perfecto. Álvaro,
hay algunos adolescentes y jóvenes que se destacan deportivamente, pero también para aquellos que no se destaquen, ¿cuál tú recomendarías que es el mejor momento para convertir el deporte recreativo en deporte competitivo? Bueno, esa es una pregunta, una gran pregunta, ¿no? No hay un tiempo determinado, no hay una edad determinada, digamos, que te diga a los 13 vas a empezar a desarrollarte como gran jugador o vas a lograr grandes resultados, ¿no? Porque enmarca mucho, uno, la maduración del cuerpo, la maduración mental también, ¿no? Y si va eso ya conjugado, ahí puedes ver tú y analizar que ese jugador le puedes exigir mucho más que a los otros, porque ese jugador está capacitado para poder defenderse de ciertas adversidades en el entrenamiento que va a tener, como hablábamos anteriormente, las frustraciones que puede lograr tener mucho cuando no le salen las cosas, ¿no? Entonces, es una etapa de maduración que el entrenador tiene que ir manejando y viendo cuándo va a poder él empezar, digamos, a llevar a ese jugador por el camino de la competitividad, de la alta competencia, digamos, ¿no? Porque el deporte en sí es competitivo, ¿no? Pero ya de una alta competencia, de querer sacarlo, digamos, al extranjero, que destaque en el deporte que hace, el fútbol, el tenis, el básquet, lo que haga, ¿no? En eso tenemos que tener mucho cuidado, porque también nos ha tocado el tema de que vemos muchas habilidades en los jugadores a veces, demasiadas, en chicos, ¿no? Y queremos apurar el proceso. Y esos chicos dejan el tenis y lamentablemente los perdemos. Todos tienen la oportunidad de desarrollarse y de destacar. No hay nadie que yo te pueda decir, no, este no va a servir para algo. No, todos tienen las habilidades, porque a veces el sacrificio que ponen ellos para entrenar y para llegar a hacer algo es mucho más importante que las habilidades motrices que pueda presentar alguien y que le es más fácil cualquier deporte. En el sacrificio está el desarrollo de un jugador y que vaya adelante. Tú puedes convertir, como decimos a veces, una vaca en un caballo de carreras. Eso va a depender de ti y cómo lo vas llevando por el camino, ¿no? Y para eso hay que tener cuidado también con los papás, como ese es el gran problema, ¿no? Que los papás quieren apurar a ellos, o te cambian de entrenador, le ponen uno, le cambian otro, le ponen un entrenador, vas a entrenar otro entrenador de otro lado porque no está funcionando, porque yo quiero ver resultados y todo eso. Y no es así. Los padres tienen que comprender que el desarrollo de los jugadores depende mucho de su capacidad. Perfecto. Efectivamente, hay ciertos estudios en donde muestra en la medicina deportiva de que si tú haces una actividad, o sea, por decir, patear al arco a la esquina superior derecha 10.000 veces, lo vas a hacer perfecto, ¿no? Eso también se aplica en la medicina y otras cosas de ese tipo. Jorge Reque, ¿tú cómo has visto o qué es lo que, cómo podrías explicarnos cuáles son los efectos positivos que tiene el deporte en la personalidad, en la mente y en la actitud de los niños y adolescentes a futuro? Sí, yo creo que el deporte tiene beneficios biológicos, sociales, psicológicos y hasta espirituales, ¿no? A esto yo sumaría que si bien nuestra visión en psiquiatría es la parte recreativa, competitiva, pero hoy en día también nos dicen que es terapéutica, ¿no? Los beneficios son realmente increíbles, ¿no? Los estudios cada vez nos muestran que el practicar deporte ayuda, por ejemplo, a la sinaptogénesis, ¿no? A mejorar las conexiones neurológicas. La sinaptogénesis es cuando una neurona se conecta efectivamente con otra y en esta conexión va a haber un adecuado equilibrio de los neurotransmisores. ¿Cuáles? Cuando uno practica deporte, se ha visto, por ejemplo, que se segrega mejor la dopamina, la hormona o el neurotransmisor conocido del placer, ¿no? El gusto, la emoción. También está, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Cuando uno está realmente en esa competición, pone al 100 el cerebro, como decían los invitados, para que respondas a ese desafío, ¿no? ¿Y eso a qué ayuda? A que tu cerebro utilice las conexiones que has practicado, que has fortalecido, que has desarrollado para rendir en ese momento de la prueba, ¿no?
Otra situación es el factor neurotrófico, por ejemplo, que también nos ayuda a disminuir el estrés, esa oxitocina, ese cortisol que realmente puede dañar el cerebro, no lo hace, más bien al contrario, lo disminuye y por eso pues fortalece el sueño. Fortalece también a su vez la madurez psicoemocional. Es decir, cuando uno tiene que conocer las reglas, respetar a su entorno, respetar los derechos sociales y adecuarse y ser un buen deportista, ¿no? Eso también es una situación de que estás sembrando valores, creo yo, pero estos valores se van a transmitir en adecuadas conexiones neurocerebrales que van a permitir que este deportista sepa rendir competitivamente, sanamente, y en esa diversión además va a fortalecer su crecimiento porque su cerebro está funcionando adecuadamente, no está, digamos, yéndose al estrés. En la parte terapéutica me permitiría decir que a mis pacientes sí o sí se les indica que hagan actividad deportiva, porque por ejemplo ayuda en la ansiedad por estos factores que he mencionado, también ayuda en la depresión, por ejemplo, ¿no? Cuando uno está desanimado, desmotivado, empieza a hacer una rutina sedentaria, como decía el colega, la parte de la obesidad, todo eso empieza a empeorar, entonces son síntomas también de depresión. Y yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis que, como decía el invitado, hay muchos adolescentes que pueden dejar el deporte, ¿no? O pueden tener incluso problemas en la práctica del deporte. Y ahí podemos catalogarlos, como decía, de mala conducta, el papá. Entonces yo creo que siempre hay que tener un diagnóstico preciso. Un diagnóstico preciso ayuda, por ejemplo, a saber dar un tratamiento integral y a decir, por ejemplo, cuál va a ser la integración con el entrenador, con el equipo psicológico, con el psiquiátrico y qué rol va a tener la familia, ¿no? Yo creo que los beneficios realmente son muy importantes en el neurodesarrollo. Perfecto. A todos los invitados, Jorge Reque, Álvaro, muchas gracias por su participación.